Buenos días, estimados estudiantes. Continuando con nuestras clases, vamos a trabajar el día de hoy los ángulos, clasificación por la posición de sus lados y bisectriz. Bien, entonces vamos a hablar un poco sobre la clasificación de los ángulos. Los ángulos, según la posición de sus lados, se clasifican en ángulos adyacentes. Son aquellos ángulos que tienen un vértice común y un lado común. ¿Sí? Por ejemplo, el ángulo AOB y el ángulo BOC son ángulos adyacentes porque tienen un vértice común y este lado es para los dos, o sea, también es un lado común. El otro ángulo es los ángulos consecutivos. Son aquellos ángulos adyacentes que están uno a continuación de otro. AOB, a continuación de él, BOC, a continuación COD, a continuación DOE, a continuación EOF y el otro FOA. Entonces ahí tenemos los ángulos consecutivos. Dice, los ángulos consecutivos siempre parten de un mismo vértice y están uno a continuación de otro. Continuamos. Los otros tipos de ángulos son los ángulos opuestos por el vértice. Son aquellos ángulos que se determinan por la intersección de dos rectas. A ver, la recta AC y la recta ODB. Se cortan en el punto O. Por lo tanto, forman ángulos opuestos por el vértice. El ángulo DOC y el ángulo AOB son ángulos opuestos por el vértice, ¿sí? Entonces, estos ángulos opuestos por el vértice tienen la misma medida. Bien, entonces ahí tenemos ya las tres clasificaciones de los ángulos según la posición de sus lados. Ángulos adyacentes, ángulos consecutivos y los ángulos opuestos por el vértice. Ahora vamos a ver la bisectriz. La bisectriz es el rayo que biseca al ángulo. Por ejemplo, aquí, AOB. Este rayo está bisecando al ángulo AOB. ¿Por qué decimos que lo biseca? Porque se cumple que el ángulo AOM tiene la misma medida que el ángulo MOB. ¿Sí? AOM mide alfa, MOB mide alfa. O sea, la bisectriz divide el ángulo en dos ángulos que tienen la misma medida. Bien, a ver, vamos a repasar un poquito. Este ángulo que estoy repasando, ¿qué ángulo es? Muy bien, ángulo recto. Por lo tanto, ¿cuánto mide? 90 grados. Este ángulo recto vendría a ser el todo. Y hay un teorema que dice el todo es igual a la suma de sus partes. Entonces, 90 grados es igual a alfa más beta. O alfa más beta es igual a 90 grados. A ver este ángulo que estoy repasando. ¿Cuánto mide? Muy bien, 180 grados. ¿Sí? Si es ángulo de 180 grados, recibe el nombre de ángulo llano. Entonces, todos los ángulos interiores a él van a sumar 180 grados. Entonces, alfa más beta más teta igual a 180 grados. Aquí tenemos ángulos consecutivos. En este caso, ángulos de una vuelta completa. Si son ángulos de una vuelta completa, la suma de todos ellos es 360 grados. O sea, alfa más beta más teta más phi igual a 360 grados. Aquí tenemos una recta, dos rectas que se están cortando en un punto O. Y decíamos que al cortarse estas dos rectas, se forman ángulos opuestos por el vértice. Por lo tanto, alfa tiene la misma medida que beta. ¿Sí? Muy bien, a ver, continuamos. Ahora vamos a poner en práctica lo que hemos estado conversando.
Calcula X si la medida del ángulo ROT es igual a 120 grados. ROT mide 120 grados. Entonces, este ángulo ROT es el todo. Y decíamos, el todo es igual a la suma de sus partes. Por lo tanto, ROT, medida del ángulo ROT, es igual a medida del ángulo ROS más medida del ángulo SOT. Pero, pregunto, ¿cuánto mide el ángulo ROS? Muy bien, 90 grados. Aquí está esta figurita, este cuadradito que está dibujado ahí. Me está señalando que ROS es ángulo recto. Por lo tanto, mide 90 grados. Entonces ya tenemos el todo ROT es igual a la suma de sus partes. O sea, a 90 más X más 10. Ahí tenemos el todo ROT es igual a medida del ángulo ROS más medida del ángulo SOT. Ahora reemplazamos los valores y transponemos los términos. ¿Cuánto mide ROT? ¿Cuánto? 120 grados. Muy bien, entonces reemplazamos. A ver, 120 grados. ROS, 90. Ahí está. Y SOT, X más 10. Ahora vamos a transponer términos y agrupar términos semejantes. A ver, 90 más 10, 100. ¿Está con signo positivo? ¿Cómo pasa al otro miembro? Restando. 120 menos 100. Muy bien, entonces, ¿cuánto vale X? X vale, muy bien, 20 grados. Ya está. A ver, comprobamos. 20 más 10, 30. 30 más 90, 120 grados. Entonces, ya tenemos el valor de X, que es 20 grados. A ver, pasamos a otro ejercicio. Me dice calcula el valor de X. Tenemos dos rectas que se cortan en un vértice. Recta AD, recta BC. Este ángulo es opuesto por el vértice con este ángulo. Por lo tanto, ¿qué decíamos de sus medidas? Muy bien, son iguales. Entonces, lo igualamos. Lo estamos igualando porque son ángulos opuestos por el vértice. Tienen la misma medida. Entonces, al reemplazar datos, tenemos que 2X más 10 es igual a X más 25. Transponemos términos. 2X, X positivo pasa con X negativo, 25 grados, más 10 pasa con signo negativo. Por lo tanto, X igual a 15 grados. A ver, comprobamos. 15 por 2, 30. Más 10, muy bien, 40 grados. 15 más 25, 40 grados. 40 grados igual a 40 grados. Entonces, ya verifiqué que estos dos ángulos que son opuestos por el vértice tienen la misma medida. Continuamos. Calcula el valor de 3X. A ver, de nuevo, tengo dos rectas. ¿Y cómo son estos ángulos? Muy bien, opuestos por el vértice. ¿Y los opuestos por el vértice? ¿Cómo son sus medidas? Muy bien, iguales. Entonces los igualamos. X más 50 igual a 2X menos 10. Ahora transponemos y reducimos términos semejantes. 2X y X. Esta X lo voy a llevar a este miembro porque hay más X acá. ¿Sí? Y este menos 10 lo voy a llevar al otro lado, al otro miembro. Me dice, profesora, ¿pero por qué no lo llevas este 2X al otro lado? Porque la X se va a volver negativa. Y cuando trabajamos con una X negativa, siempre tendemos a equivocarnos. Entonces, para evitar algunos errores, vamos siempre a llevar la X a donde haya mayor cantidad de X. ¿Y dónde hay más cantidad de X? Aquí. Y es positivo. Por lo tanto, esta X que está positivo va a pasar a restar.
2x menos x, x. 50 más 10, 60. ¿Sí? Ya tengo el valor de x. ¿Pero qué me piden? 3x. Entonces reemplazamos. 3x. 3 por 60, 180 grados. A ver. Dice x 60. 60 más 50, 110. A ver acá. 60 por 2, 120. Menos 10, 110. Muy bien, continuamos. Calcula x si OM es bisectriz del ángulo AOB. Si es bisectriz, ¿cómo es la medida del ángulo BOM en relación con el ángulo MOA? Sus medidas, ¿cómo son? ¿Iguales o diferentes? Muy bien, son iguales, porque la bisectriz biseca este ángulo, ¿sí? Y hace que sus medidas sean iguales. Entonces, nos piden X, o M es bisectriz, entonces igualamos. Por lo tanto, 2X más 10 es igual a X más 35, donde X igual a 25 grados. ¿Sí? A ver, 25 más 35. ¿Cuánto? 60. 25 por 2, 50. Más 10, 60. 60 igual a 60. ¿Sí? Muy bien, a ver. Continuamos. Calcula X. Si OQ, de nuevo, a ver. OQ es bisectriz del ángulo POR. POR. Si OQ es bisectriz, ¿cómo son las medidas del ángulo POQ y QOP? Perdón, QOR. Muy bien, tienen las mismas medidas, o sea, son iguales. Reemplazo. 3x menos 20 es igual a x más 20. Transponemos términos. Aquí hay más x, entonces esta x lo llevo al otro miembro. Está con menos, perdón, está con más, pasa con menos. Más 20, menos 20 pasa con signo cambiado, más 20. 3x menos x, 2x, 20 más 20, 40. Está multiplicando, pasa a dividir. Por lo tanto, x igual a 20 grados. Continuamos. ¿Hasta ahí está claro? Más o menos. A ver, continuamos con, sigo practicando. A ver, vamos a seguir practicando. Calcula X si los ángulos A o B, E o D son congruentes. ¿Qué significa que sean congruentes? Bien, tienen la misma medida. Son congruentes significa que el ángulo, este ángulo AOB y EOD miden igual. Si aquí es 30, ¿aquí cuánto es? 30. Muy bien. Entonces, y esa explicación está acá. Ahora, el ángulo AOE, ¿cuánto mide? Muy bien, 180 grados. Entonces sería el todo, ¿no? Es ángulo llano. Entonces 180 grados. Por lo tanto, 30 más 50 más X más 30, ¿cuánto es? 180 grados. Porque es ángulo llano. Entonces, X más 30 más 50, 80. Más 30, 110. Está con signo positivo, pasa con signo negativo. 180 menos 110, 70 grados. Ya tengo el valor de X. A ver, chicos, continuamos. A ver, calcula A. Alfa es, ¿no? Calcula alfa. A ver, pregunto. El ángulo AOC, ¿qué tipo de ángulo es? Muy bien. ¿Y cuánto mide? Bien. Entonces, el ángulo AOC es un ángulo llano. Por lo tanto, mide 180 grados. Todo mide 180 grados.
El todo es igual a la suma de sus partes. O sea, AOC es igual a AOB más BOC. Y aquí está eso. Entonces, reemplazamos los datos aquí. Medida del ángulo AOB alfa, más medida del ángulo BOC, 3 alfa. Alfa más 3 alfa, 180 grados. Alfa más 3 alfa, 4 alfa, igual a 180 grados. Está multiplicando, pasa a dividir. Por lo tanto, alfa igual a 45 grados. Bien. A ver, continuamos. Calcula X. A ver, ahí analizamos. ROT, el ángulo ROT, ¿cuánto mide? Bien, en esta parte, chicos, tenemos que ser bien observadores, porque aquí nos tenemos que dar cuenta que ROT es un ángulo recto. Ahí está ese rectangulito, está ahí dibujadito aquí, justo donde está el puntero ahí está el ángulo recto, ¿sí? Entonces, ese rectangulito me está diciendo que este ángulo ROT es ángulo recto. Y si es ángulo recto, ¿cuánto mide? Bien, 90 grados, ¿sí? Vendría a ser el todo. ROT es el todo. Y el todo es igual a la suma de sus partes. Entonces, ROT es igual a TOS más SOR. ¿Ya? Entonces, reemplazamos datos que tengo. Ya, lo que habíamos hablado. Muy bien, el todo es igual a la suma de sus partes. Y reemplazamos. ROT, 90 grados. ROS, X más 30. SOT, 2X. Agrupamos términos semejantes y reducimos. Está con signo positivo, pasa con signo cambiado. 2X más 3X, perdón. 2X más X, 3X. Entonces, ahí está. Está multiplicando el 3, ¿cómo pasa? Muy bien, a dividir. Por lo tanto, X igual a 20 grados. Bien, chicos. Entonces, continuamos. A ver, calcula la medida del ángulo mayor. El ángulo mayor. ¿Quién es el ángulo mayor aquí? 4X. Muy bien, 4X, ¿no? Entonces, vamos a ver. El ángulo AOB, ¿qué tipo de ángulo es? Muy bien, ángulo llano. ¿Y el ángulo llano cuánto mide? Bien, 180 grados. Perfecto. El todo es igual a la suma de sus partes. Entonces, AOB, medida del ángulo AOB, es igual a medida del ángulo AOR, más medida del ángulo ROS, más medida del ángulo SOT, más medida del ángulo TOV. Sumo estos ángulos y la suma de todos debe ser 180 grados porque es ángulo llano. ¿Sí? Entonces ahí, y ahí está cuando reemplazamos los datos. ¿Sí? AOB 180 grados, AORX, ROS 2X y así hemos ido reemplazando los datos. Al reducir términos semejantes tenemos que 180 grados es igual a 10X, donde X es igual a 18 grados. ¿Sí? Bien, entonces ahora continuamos. A ver, aquí me pide calcula el valor de X. Nos damos cuenta que estos son ángulos consecutivos. Por lo tanto, la suma de todos ellos debe ser igual a 360 grados, porque es un ángulo de una vuelta completa. ¿Ya? Además, aquí hay ángulos, por ejemplo, AOF y COD. ¿Cómo son estos dos ángulos? Bien, opuestos por el vértice. Por lo tanto, son iguales. Muy bien. A ver, estos dos, ¿cómo son? También son iguales porque son opuestos por el vértice. Estos dos, ¿cómo son?
Muy bien, iguales porque son opuestos por el vértice. Muy bien, entonces, este ejercicio lo podemos trabajar de dos maneras, ¿sí? Si esto es 2x, aquí también es 2x. Y el ángulo AOD es ángulo recto, perdón, es ángulo llano. Entonces, si es ángulo llano, mide 180. X más 15 más 2x más x más 25 es 180. ¿Sí? Entonces, ¿podría trabajarlo así? Sí, y obtengo el mismo valor. Pero aquí hemos trabajado con todos los ángulos opuestos por el vértice. Y como es un ángulo de una vuelta completa, lo hemos sumado, lo hemos igualado a 360 grados. Por lo tanto, hemos reemplazado x más 10, perdón, x más 15, más este ángulo que es x más 25, más 2x, más x más 15, más x más 25, y más 2x, igual a 360 grados. Hemos reducido términos semejantes y ha salido el valor de x igual a 35 grados. ¿Sí? Entonces esto lo pueden trabajar de dos maneras. La forma más rápida es 2x opuestos por el vértice, aquí también es 2x, y luego sumo todos los que están dentro y lo igualamos a 180 grados. Entonces, chicos, esto está muy bien y también si igualan a 180 también está bien, porque les va a salir el mismo resultado. Continuamos. Calcula la medida del ángulo AOB. A o B, y le hemos puesto X, porque no conozco ese ángulo. Entonces aquí, como les dije anteriormente, hay que observar bastante en los detalles. Por ejemplo, acá, medida del ángulo BOC. ¿Cuánto es? ¿O qué tipo de ángulo es BOC? Muy bien, ángulo recto, porque acá está esa figurita, este rectangulito que me está diciendo que el ángulo BOC es ángulo recto. Por lo tanto, ¿cuánto mide? Muy bien, 90 grados. Entonces, como este ángulo es 90 grados, estos dos, ¿cuánto deben sumar? También 90 grados, porque la suma de todo, de A o D, es 180 grados. Si todo es 180 grados y el BOC es 90, entonces estos dos tienen que ser 90. Entonces aquí 45, ¿y cuánto vale X? 45. Entonces ya tenemos, ¿ves? Mirando nada más, obtenemos el valor de X. ¿Bien? Pero de todas maneras lo hemos detallado. Dice, el ángulo AOD es ángulo llano. Mide 180 grados. Ahora hemos reemplazado los datos. AOD, 180 grados, más X, más 90, más 45. Y hemos transpuesto términos, está con más, pasa con menos. Hemos restado y aquí tenemos el valor de X, que es igual a 45 grados. A ver, continuamos. Calcula el valor de X. De igual manera, aquí también tenemos que observar bastante. ¿Ya? A ver. ¿Encuentran un ángulo recto? Sí, ¿no es cierto? Sí, muy bien, para los que están observando bien. Ese ángulo recto justamente está aquí y es el ángulo COE. COE. ¿Cuánto es el ángulo COE? ¿Cuánto mide? Muy bien, 90 grados. Entonces, si es 90 grados y aquí es 40, ¿cuánto mide este angulito de acá? Muy bien, 50 grados, ¿sí? 50 grados. Entonces, este angulito es 50, ya me piden X. O sea, todo esto de aquí. ¿Cuánto mide? 70 grados. Muy bien, entonces marco mi respuesta. Aquí está, 70 grados. ¿Sí? Bien, pero esto está resuelto de otra manera, que también es válida.
¿sí? Está explicado paso a paso la forma como se ha trabajado, ¿sí? Entonces, como les repito, hay que ser bien observadores en esta parte. Si observan detalladamente y se dan cuenta que el ángulo COE es ángulo recto, entonces el problema ya está resuelto, ¿sí? A ver, vamos a repetir. COE es ángulo recto, porque aquí está el rectangulito que me está afirmando que mide 90 grados, es ángulo recto, ¿sí? Entonces, como es COE es ángulo recto, su medida es 90 grados. Ahora me dice que el EOD es 40. Entonces, ¿cuánto mide DOC? Muy bien, 50 grados. Porque 40 más 50, 90. ¿Sí? Entonces ya tengo este valor que es 50 grados. Y a mí me piden X. Y X es desde aquí hasta aquí. Pero este angulito, ¿cuánto mide? 50. Muy bien, 50 más 20, 70 grados. Y aquí está la explicación de otra manera, que también es válida, como les vuelvo a repetir. ¿Ya? ¿Está bien, chicos? Listo, entonces continuamos. 9. A ver. Bueno, se ha movido. A ver, vamos a observar aquí. Observan, ¿ven un ángulo recto? Sí, muy bien, el ángulo recto. Y aquí está, ¿sí? O sea, es BOD. BOD es ángulo recto. ¿Y cuánto mide el ángulo recto? Muy bien, 90 grados. Ya está. Me piden el valor de X. Ya tengo identificado que BOD es recto, ¿sí? Ahora, aquí me están dando la medida de AOC. AOC, ¿cuánto mide? 80 grados, muy bien. ¿Y cuánto mide AOB? 60, muy bien, 60. Si AOB mide 60, ¿cuánto mide BOC? Muy bien. 80 menos 60, 20. Ya tengo aquí 20, ¿sí? 20 grados. Pero no me olvido que este ángulo es ángulo recto, ¿sí? BOD es ángulo recto. Si esto es 20, ¿cuánto vale X? Lo que le falta para hacer 90, porque es ángulo recto. 20 más ¿cuánto es 90? Más 70. Muy bien, más 70. Entonces, X igual a 70 grados. ¿Sí, chicos? Y la explicación está aquí. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a repetir. Hay que observar bastante. BOD es ángulo recto. ¿Sí? Mide 90 grados. Si yo tengo el valor, yo tengo este valor de acá, en este caso salió 20, ¿cuánto le falta 20 para hacer 90? Porque este angulito es recto. Falta 70. Ahora, ¿de dónde sale ese 20? Ese 20 sale de acá. Si este ángulo grande es 80 grados y este pequeñito es 60, ¿cuánto es este de acá? 80 menos 60, que es 20 grados. ¿Sí? Entonces, si este pedacito es 20, ¿cuánto vale X? Muy bien, lo que le falta para hacer 90, porque es ángulo recto. Entonces, ¿cuánto le falta a 20 para hacer 90? 70, muy bien. Entonces ya tenemos X igual a 70 grados. Bien, chicos, hasta ahí nuestra clase del día de hoy. Y les recuerdo, no olviden enviar sus fotos. Terminan de resolver la tarea y envían sus fotos al correo que anteriormente les hemos